Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todos los participantes, al equipo Macro Norte, Macro Centro, especialistas de las DRE, de las direcciones regionales, gerencias educativas regionales y las UGELS. Sean bienvenidos a esta jornada pedagógica. Orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria. Sean bienvenidos y reciban ustedes el saludo del equipo pedagógico de la Dirección de Educación Primaria y de nuestro director Julio César Apaza Cuarite. Recordar que ustedes tienen en el chat ya el enlace para registrar su asistencia. ¿Sí? Muy bien. Saludamos y damos la bienvenida a la especialista de la Dirección de Educación Primaria, Johanna Pumajambo Pérez, quien estará a cargo en esta tarde para disertarnos en relación a orientaciones para las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria. Adelante, Johanna. Muy buenas tardes con todas y todos. Agradezco la oportunidad del espacio para poder compartir los avances en materia de inclusión y atención a la diversidad que desde la educación básica regular, específicamente desde el nivel primaria, venimos implementando y haciendo esfuerzos para que cada día podamos responder de manera más pertinente. Entonces, esta tarde, sí, bueno, les doy en todo caso la bienvenida. Ya vamos a empezar, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, si proyectamos, Marle, gracias. Bien, yo esta tarde lo que voy a tratar es de poder hacer una presentación básica, concreta, de un material, de una herramienta que desde la Dirección de Educación Primaria ya se ha publicado y que es sumamente importante para el tema de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, por eso le hemos denominado a la asistencia técnica orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria, ¿sí? Entonces, con la finalidad de responder a esta diversidad en nuestro país, ¿no? A las diferentes necesidades, demandas y potencialidades de nuestra población estudiantil, ¿no? Es necesario contextualizar, adecuar y adaptar el currículo mediante la diversificación curricular, ¿no? Este es un proceso inherente a la implementación del currículo que tiene como fin atender de manera pertinente y relevante las características y a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? El día de hoy reflexionaremos sobre uno de los procesos que es la adaptación curricular, ¿no? Y en este marco, las adaptaciones curriculares que van a responder a estas demandas educativas individuales que no se abordan desde una adecuación curricular que se hace para todo el aula, ¿no? Incluso después de hacer una atención diferenciada en el grupo clase, algunos estudiantes todavía van a requerir algunos apoyos más específicos, ¿no? Y en este marco entran las adaptaciones curriculares. La siguiente lámina, por favor. Entonces, hemos dividido esta tarde en esta presentación dos temas, ¿sí? Uno que es una mirada siempre como especialistas, evidentemente ustedes requieren también un marco normativo, entonces vamos a hacer una mirada del marco normativo sobre inclusión y atención a la diversidad y luego vamos a ir desarrollando cada punto de esta herramienta curricular que nos ayuda sobre todo a poder tener esta mirada de atención a la diversidad, pero específicamente cómo poder hacer también estas adaptaciones curriculares. Bien. La siguiente, por favor. Entonces, hagamos una mirada al marco normativo sobre inclusión y atención a la diversidad. Vamos a iniciar con este soporte para ubicarnos en el contexto, ¿sí? La siguiente, por favor. Dale un clip más para que pueda salir toda la información. Un clip más. Ya está. Entonces, este marco normativo evidentemente nos da un soporte y nos orienta en el proceso de inclusión en las escuelas, ¿no? Y uno de los primeros documentos normativos en atender esto es el currículo nacional. ¿Por qué? Porque propone un enfoque transversal de inclusión, atención a la diversidad. Ese es el primero. Luego, ya en el 2018, ¿sí?
se aprueba la Ley 30797, ley que promueve la educación inclusiva, la cual busca garantizar de manera efectiva el enfoque inclusivo en la atención en todas sus modalidades. Asimismo, luego se suma la aprobación del Decreto Supremo, el 007 del 2021, el cual modifica el reglamento de la Ley 28044, la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, esta norma promueve una educación inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. Y luego se ha sido promulgada la resolución viceministerial, que es la 222 del 2021 también, que tiene que ver con los lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica. Este documento también brinda orientaciones que garantizan la comprensión y concreción de la diversificación curricular de una manera planificada, participativa, ¿no? Y ya lo último, sí, en todo caso, si queremos algo ya, lo último, el 2021, es la resolución ministerial, la 531, que indica también la importancia de la inclusión y la valoración de la diversidad. La siguiente, ¿no? Además del soporte socioemocional, que también eso está muy definido en esta norma, pero abre un punto importante y clave, que es esta atención a la diversidad, ¿no? En un marco de inclusión. Bien, este es un poco el panorama normativo, es decir, ya como mandatorio tenemos, o como soporte en todo caso, yo diría que es como soporte para poder ir implementando algunas acciones, o para que nuestras acciones que se han venido desarrollando, ustedes quizás han querido realizarlas como especialista, se vayan fortaleciendo. La siguiente. Entonces, aquí les presento, es una herramienta curricular como apoyo para la inclusión. Esta es una herramienta que ha sido recién publicada a finales de abril, ¿sí? Que ustedes la pueden encontrar en Perú Educa, luego al final se les va a compartir, pero esta es una herramienta importante, creo yo, que se ha realizado en el marco justo de las normas anteriores. La siguiente, por favor. Y específicamente en el marco del Decreto Supremo 007, ¿sí? Del 2021, y de la resolución viceministerial, la 222, que es de diversificación curricular, ¿sí? Porque ambos nos dan este sustento. El primero, que indica que se deben hacer los ajustes, ¿sí? Para poder atender estas demandas y estas necesidades de todas y todos los estudiantes. Y la resolución ministerial, que nos indica también, por ejemplo, y define qué es la diversificación curricular, cuáles son estos procesos de la diversificación curricular, siendo uno, el más concreto, el más preciso, el de las adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, se ha elaborado este documento denominado Orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria, que va a contribuir en el cierre de brechas de atención a la diversidad, ¿no? Considerando que en nuestro país es un reto la inclusión y la atención a la diversidad. Eso todavía es una tarea pendiente, es decir, encontrar maneras de incluir y acoger a todas y todos los estudiantes, asegurando que tengan las mismas oportunidades de aprender. No digo que aprendan lo mismo, digo que tengan las mismas oportunidades de aprender. Entonces, este documento tiene un propósito, ¿sí? Es orientar el trabajo pedagógico de las docentes, de los docentes y las docentes y docentes, pero no solamente de ellos, no solamente para los docentes, sino también para aquellos profesionales, llámese psicólogos u otro profesional que participa de este proceso educativo, para atender de manera personalizada, ¿sí? Las adaptaciones curriculares, y lo digo desde ahora, ya cuando entremos en el punto de adaptaciones, lo voy a volver a enfatizar, no se hace a todo el aula, son modificaciones y cambios para atender de manera personalizada a aquel estudiante que lo requiera. Sí, es a este estudiante que lo requiere que yo le voy a hacer una adaptación curricular. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar las competencias, ¿sí? En su ritmo, en su forma, pero que también pueda desarrollar las competencias que están propuestas en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Bien. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es su contenido? ¿Sí? Esta herramienta está dividida en 3 módulos.
¿sí? El primero, que tiene que ver una mirada de la educación inclusiva, ¿no? Y una respuesta a la diversidad, le hemos denominado, para que sea como un soporte, una base, antes de ingresar directamente a las adaptaciones, podamos entender, ¿no? ¿Qué es hablar de una educación inclusiva? ¿Qué es la diversidad? ¿Es lo mismo? ¿Qué es? Preguntas que a veces los especialistas nos hacen. Y luego, en el módulo 2 vamos a encontrar los conceptos claves, ¿no? ¿Cuáles son estos conceptos que ahora, a la luz, ¿no?, de la norma, o en el marco de la norma, como maestros, como maestras, debemos conocer, debemos saber, ¿no? Y luego ya el módulo 3 es preciso, porque aquí sí detallamos y especificamos con ejemplos qué son las adaptaciones curriculares, ¿no? Eh, y por qué es un apoyo, por qué es un apoyo para la educación inclusiva. Entonces, estos son los tres capítulos, módulos que contiene esta herramienta curricular. Lo que yo voy a hacer ahora es empezar de una manera, desarrollar cada uno de estos módulos, ¿sí? Para que ustedes puedan, para poder despertar este interés de ustedes y quieran también revisarlo, apropiarse, y si hay la oportunidad de poder reunirnos nuevamente, pues lo haremos, para irnos apropiando cada vez más de este proceso de atención a la diversidad. Bien, la siguiente, por favor. Ya. Bien, entonces, en este punto, sí, entiendo, van a compartir en el chat, sí, un link del Mentimeter para que puedan responder una pregunta. Sí, ahí creo que ahí me va a ayudar mi compañera Verónica, ¿sí? Van a responder Sí, la siguiente está. pregunta. En una palabra indica una cualidad que te caracteriza. A ver, una cualidad, ¿sí? Ahí van a registrar una cualidad que a ustedes les caracteriza. Muy buenas tardes a toda la macrorregión norte. Bienvenidos a este día de fortalecimiento. A continuación vamos a trabajar con una herramienta que ustedes seguramente conocen muy bien, que es el Mentimeter, ¿no? Para ingresar al Mentimeter, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para entrar al Mentimeter? Fácil. Lo primero que tengo que hacer es ir al buscador. Tú puedes estar en tu computadora, en tu laptop, o también lo puedes hacer a través de tu celular. Vamos a ingresar a nuestro buscador, ¿ya? En mi buscador voy a digitar la palabra menti.com, así como lo estoy haciendo yo. ¿Se observa mi pantalla? Sí, ¿no es cierto? Bien, a ver, digitamos menti.com, por favor. Bien, una vez que ya lo tengo, le doy Enter y vamos a ingresar a esta pantallita, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a registrar un número, que ahorita les voy a mostrar cuál es, ¿ya? Aquí voy a registrar el número, y una vez que he registrado el número, voy a hacerle clic aquí, en enviar. A ver, vamos a traducirlo al español. Ya, le doy clic aquí. Ya, a ver, ahora les voy a mostrar cuál es el número que ustedes tienen que registrar en esta barra. Nos vamos a... Aquí está. Ya, a ver, en la parte superior se encuentra el número. Aquí está. Este es el número que ustedes van a registrar. 670961. Vuelvo a repetir. Primer paso. Ingreso al buscador. En el buscador voy a digitar menti.com. Le doy Enter. Y en la pantalla que me sale hay una barra. En esta barra voy a digitar estos números. Una vez que he digitado estos números, hago clic en el botón azul que está en la parte inferior y se abre una pantalla. Una pantalla en la cual va a estar la pregunta que ustedes ven acá. En una palabra indica una cualidad que te caracteriza. Van a escribir en esta barrita y le ponen enviar.
Muy bien, ya tenemos 2 participantes. Continuamos entonces. Bien, ahí le damos unos minutitos, van apareciendo. Bien, una cualidad que te caracteriza. Está responsable, espíritu de servicio, lealtad, sincera, amable, perseverante. Bien, lealtad, solidaria, sincera. Ya, bien. Es lindo cómo va creciendo, ¿ah? Lealtad, amabilidad, dinámica, muy bien, dinámica. Amable y diplomático, muy bien. Perseverante, amigable, empática, excelente, muy bien. Lealtad, leal, muy bien. Muchas gracias por participar. ¿Y por qué habré hecho esta pregunta? Justo para empezar, ¿sí? Justo para empezar y vamos viendo eh, que se están activando. Muy bien, gracias por la participación. Sí, hay distintas cualidades, además de distintos tamaños, letras, colores, ¿sí? Que grafican de alguna manera el espíritu o grafican también, si queremos hacer esa similitud a las personas, ¿no? Vemos ahí cómo somos dinámicos, nos vamos moviendo ahí en este interactivo y vamos mostrando también, sí, parte de nosotros, ¿no? De nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra forma, cómo nos mostramos ante los demás. Entonces, ¿por qué hemos querido empezar con esto? Muchísimas gracias, Verónica, por el apoyo, ¿sí? Muchas gracias también a las personas que han participado, porque justo lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver es la educación inclusiva, una respuesta a la diversidad, ¿sí? Y en este punto, y por ello hemos pedido que asociemos una palabra, ¿sí? Empecemos con este responder a una palabra que indica una cualidad que nos caracteriza, ¿sí? Entonces, la educación inclusiva, una respuesta a la diversidad, la siguiente. Al observar su respuesta queda claro que en la sala estamos personas con diferentes cualidades, es decir, somos diferentes, todos somos diferentes, porque incluso las personas que han puesto que son perseverantes, y yo también puedo sentir que soy perseverante, que soy responsable, también puedo decir que esa es una cualidad mía, incluso eso es, tendrán ustedes una manera de expresar esa responsabilidad y yo tendré otra manera de expresar esa responsabilidad, ¿no? Aunque puede ser lo mismo, pero cada uno tendrá una forma de expresarla, de hacerla visible ante los demás. Entonces, hablar de la diversidad es hablar de estas diferencias, de aquello que nos hace únicos y valiosos como seres humanos. La diferencia no nos hace extraños, nos hace únicos e irrepetibles. Es reconocer como únicos nuestros intereses, nuestras cualidades, nuestros talentos, también nuestras necesidades, la forma en que nos comunicamos, interactuamos con otros, ¿no? La forma en que comprendemos la realidad, la forma como aprendemos y entre otras diferencias. Entonces, la diversidad que implica atender a estas necesidades de aprendizaje de todas y todos los niños, teniendo especial consideración, sí, aquellos que pueden ser vulnerables a la exclusión. Cuando hablamos de la diversidad, no solo estamos hablando de niños o niñas con discapacidad o de personas con discapacidad, están dentro de la diversidad, pero no es la única manera de ser diversos. Entonces, en nuestra aula vamos a encontrar, sí, posiblemente algún niño con alguna discapacidad, pero toda nuestra aula es diversa. Cada niño tiene su forma particular de ser y de expresarse. La siguiente, por favor. Entonces,
¿Qué es la educación inclusiva? ¿Sí? Porque la palabra que yo puedo asociar a la inclusión, ¿no? A veces nos preguntan, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo la inclusión y la diversidad? Pues la inclusión tiene que ver tiene que ver con el proceso y cómo respondemos a la diversidad de las y los estudiantes. La UNESCO habla de un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. En nuestro país, por ejemplo, la educación inclusiva es un derecho de todas las personas, en que las niñas y los niños y adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores incluso, acceden o deben acceder a una educación con calidad y equidad, y en cuyo proceso de formación integral se debe reconocer y valorar esta diversidad, ¿no? Entonces, este concepto guarda mucha relación con el objetivo 4 del desarrollo sostenible, el cual indica que al 2030 debemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, cuando nos referimos, estimados especialistas, a una educación inclusiva, hablamos de un proceso orientado a responder a la diversidad de las y los estudiantes, a incrementar su participación, a reducir la exclusión y discriminación, así como a enfatizar en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Educación inclusiva es hablar de una educación de calidad y equidad, por lo tanto, no puede presentarse barreras para que las y los estudiantes puedan aprender en igual de condiciones. Y en el caso de presentarse, pues, ¿qué acciones vamos a hacer para eliminarlas o reducirlas? Bien, la siguiente. Entonces, estos dos puntos son claves para poder entrar luego a los conceptos, la siguiente, por favor, a los conceptos claves relacionados a la educación inclusiva. Entonces, son términos básicos para comprender el proceso de inclusión y aquellos que como docentes, especialistas en este caso, debemos comprender y convertir en parte de nuestra práctica pedagógica. Entonces, veamos ahora dos conceptos importantísimos que están ya incorporados en las modificatorias de la ley, de la reglamentación de la Ley General de Educación, ¿no? Las barreras educativas. Ya, ¿cómo entendemos las barreras educativas, no? Son obstáculos temporales o permanentes que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa. En este caso, los estudiantes, pueden experimentar los estudiantes que impiden o limitan su acceso, permanencia, participación, desarrollo de competencias y culminación de cada ciclo en nivel, modalidad o etapa educativa que se encuentre, ¿sí? Y a mí me gusta mucho particularmente una similitud que hace Marcia Rivas cuando habla de los lentes de la inclusión. Ella dice que, es decir, que mirar no puede hacerse con cualquier lente, debe hacerse con unos lentes muy especiales, que son los lentes de la inclusión, los cuales nos permiten mirar lo que pasa, ¿sí?, en el entorno y no lo que le pasa al estudiante. ¿Qué significa? Que las barreras no están en el estudiante, no están en las dificultades del estudiante, sino en los obstáculos que puede encontrar el estudiante en el contexto, en el entorno educativo. Y para poder entender quizás un poquito más este punto, vamos a ver eh, a los tipos de barreras, ¿sí? Hay distintos tipos de barreras que voy a tratar de explicar brevemente cada una de estas barreras, ¿no? La primera tiene que ver con la barrera de accesibilidad. Entonces, cuando hablamos de una barrera de accesibilidad, ¿qué nos estamos refiriendo? Que son aquellas que impiden o dificultan acceder al servicio educativo en igual de condiciones que los demás. Esta barrera tiene que ver con la infraestructura, con espacios físicos inadecuados, por ejemplo. Ausencia de vías de acceso, inadecuados servicios higiénicos, las puertas son muy estrechas y tiene que pasar un niño con silla de ruedas, ausencia de señalización, falta de ventilación o luz, escasa iluminación, ¿no? O espacios muy reducidos, ¿no? También tiene que ver con la falta, quizás, bueno, si lo llevamos al ámbito más social, de transporte, de negación al servicio, a los programas educativos, a la falta de conectividad, ¿sí? En el caso de las barreras actitudinales,
que son las más difíciles, quizás que tenemos, el reto más grande es cambiar las actitudes frente a la diversidad, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con la discriminación, ¿sí? La exclusión, las bajas expectativas, creer que porque tienen quizás algún tipo de dificultad no van a poder aprender, no van a poder lograr desarrollar competencias, falta de valoración a esta diversidad, algunos estigmas, prejuicios, creencias equivocadas, ¿no? Quizás, como decía, esta es una de las principales barreras, creo yo, que si empezamos a cambiar, podríamos hacer muchísimo más accesible el aprendizaje y la participación de todas y todas, ¿no? Las barreras curriculares y didácticas tienen que ver con la aplicación de un currículo rígido, ¿sí? Y que de pronto no se realiza una adecuada diversificación en el aula. Es decir, no se respeta la forma y ritmos que tienen los estudiantes en su aprendizaje, que presenta poca o ninguna utilización de apoyos educativos, por ejemplo, apoyos visuales, distintas formas de poder acceder a la información visual, auditiva, es decir, surgen de la inadecuada diversificación del currículo, de estas prácticas en que pensamos que todos los estudiantes son iguales y por ello eh, aplico una misma metodología para todos, ¿no? O una misma estrategia para todos, o uso los mismos recursos para todos, ¿no? Pensando que hay un estudiante promedio y hacia ellos tendríamos que dirigir toda nuestra atención. Entonces, em, hacia, ese, hacia, ese, hacia eso se refiere las barreras curriculares y didácticas. Las barreras organizacionales tienen que ver más con las políticas institucionales, ¿no? Con las, por ejemplo, las normas, los procedimientos o formas en que se ha organizado la escuela, o, o la forma como se ha organizado para atender también las necesidades o quizás frente a alguna eh, violación de los derechos del estudiante, cómo se organizan, se atienden o se pasan por alto, ¿sí? Incluso la misma dinámica de cómo se están organizando los docentes para poder atender estas demandas, ¿no? De igual manera, bueno, estas son 4 los tipos de barreras que se podrían presentar y que la escuela no está ajena a ello. Es decir, es verdad, aún todavía tenemos barreras. Y existen barreras educativas en la institución educativa, en la comunidad educativa, en la misma sociedad, mucho más. Entonces, pero que es importante que como especialistas que tienen contacto directo con los maestros, puedan ustedes apropiarse y poder identificar cuáles son esas principales barreras que no permiten que podamos, todos los niños puedan estar en igual condiciones de aprender, ¿no? Para que poco a poco podamos, uno, identificarlas y luego poderlas ir eliminando o reduciendo. Entonces, ya saben, tenemos las barreras de accesibilidad, ¿sí? Que tienen que ver con la infraestructura, con las formas de que el niño pueda acceder a la comunicación también, las actitudinales, como vemos a las personas de pronto que son distintas a nosotros, las curriculares que tienen que ver más con la parte de diversificación del currículo y las organizacionales que tienen que ver más con las políticas, las normas, procedimientos. Entonces, ahora, de igual manera, ¿sí? Vamos a realizar un ejercicio. Entiendo ya, a ver, creo que en esta lámina, sí, la siguiente, por favor. Ahí está. Sí, vamos a hacerle clip ahí. Vero, ¿me ayudas? O Marlene, creo que es la que me está ayudando a pasar las láminas para poder hacer un ejercicio y vamos a ver ahí. Les voy a pedir que ustedes vayan, les vamos a presentar unos casos y les vamos a dar alternativas, ¿ya? Y van ustedes a seleccionar, de pronto le podemos compartir el enlace en el chat, por favor, para que puedan, yo te lo tengo acá también, puedan ingresar y les voy a dar un tiempito para que respondan y luego lo vamos a hacer acá en grupo, ¿ya? Ahí está. Por ahí pueden ingresar ustedes. Y les vamos a dar un tiempito a ver para que respondan y luego ya lo hacemos nosotros. ¿Sí? Ingresen, ingresen a ese link y les va a dar
les va a poner unos casos y ustedes van a identificar qué tipo de barrera es aquella, ¿no? De accesibilidad, actitud. Todavía ahí nomás, no hacemos todavía nada, por favor. Le voy a dar un tiempito para que ellos lo hagan internamente y luego ya vemos de manera general. ¿Sí? Unos segunditos. ¿Sí? ¿Qué tipo de barrera? Ahí hay un caso y ustedes eligen y van a ir así. Se les va a presentar el siguiente caso. Son 4 preguntas. Bien. ¿Sí? Ya está. Sí, ¿verdad? A ver, entonces, hemos podido hacer. Ya. Ustedes van a ver, van a ir también cotejando, porque ahí les sale si acertaron y si no, les dice, vuélvelo a intentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. Me ayudan con, Marle, me ayudas tú, pero vamos a leo. Dice, un estudiante cuya lengua materna es el quechua ingresa a una institución de la educación básica regular. ¿Sí? Allí la totalidad de docentes habla castellano y ninguno, sí, ninguno, ninguna conoce la lengua quechua. Esta situación limita la comunicación del estudiante y por lo tanto su participación y aprendizaje. ¿Qué tipo de barrera es? Limita su participación. Entonces, ¿qué tipo de barrera es? Es una barrera de accesibilidad. A ver, hacemos clic y tiene que darnos la siguiente. Muy bien. La segunda pregunta. Cuando no se confía en las capacidades de una o un estudiante y se piensa que no puede aprender, por ejemplo, se le brindan fichas para colorear mientras que el resto de estudiantes realiza actividades de aprendizaje programadas. No se confía, no hay altas expectativas, dicen no puede aprender. Entonces, ¿qué tipo de barrera es esa? Es una barrera actitudinal. Muy bien, así es. Hágale clic ahí. Muy bien, esa es la respuesta. Vamos a la siguiente. Ya está. Cuando sin considerar los niveles de desarrollo de las competencias se aplican a todas y todos los mismos criterios de evaluación o no se le brindan diferentes opciones para expresar lo aprendido. ¿Sí? A ver, cuando vemos que no se considera el nivel de desarrollo de la competencia y le exijo a los estudiantes lo mismo, el mismo estándar para todos. ¿Qué tipo de barrera podría ser esa? Es una barrera de tipo curricular. Muy bien, es un tipo de barrera curricular. Estoy seguro que ustedes lo han podido identificar. Vamos a la cuarta. Muy bien, así es, barrera curricular. Entonces, la cuarta, ¿ya? Cuando en una institución educativa, debido al diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no?, de un estudiante, se argumenta que no se podrá continuar brindando el servicio educativo si la familia no consigue una o un docente de apoyo para su hija o hijo, que ahora le llaman docente sombra, ¿no? A ver, ¿qué tipo de barrera es esta? Es un tipo de barrera que tiene que ver cómo se organiza la escuela, cuáles son estas normas en su organización, en su toma de decisiones, su política, en su cultura, que ellos toman esta medida. ¿Qué tipo de barrera es? Barrera organizacional. ¿Sí? Es una barrera organizacional. Muy bien. Entonces, agradezco agradecemos a los participantes, a todos a los que han podido hacer este ejercicio. ¿Sí? Como pueden ver en estos ejemplos, nos damos cuenta que las barreras educativas están presentes en nuestro contexto educativo, ¿no? Por lo que por lo que este proceso de análisis, y observación y reflexión respecto a las barreras nos lleva a tomar una acción y con ello mejorar esta atención educativa. Entonces,
Cuando hablamos de barreras, evidentemente no solamente hay que identificar, ¿cierto? O sea, ese es un primer nivel, ese es un primer paso importantísimo, identificar cuáles son estas barreras. Pero también tenemos que identificar ahora, a partir de estas barreras, qué pasos voy a seguir cuando hemos identificado en el contexto la existencia de barreras educativas que no van a permitir a los estudiantes lograr los aprendizajes deseados. ¿Qué podemos hacer? Pues para esto tenemos que utilizar los apoyos educativos. Entonces, ¿qué son los apoyos educativos? Este es otro término importantísimo, acotado en el Decreto Supremo 0007. Es importante que podamos comprender qué significa un apoyo educativo. Entonces, un apoyo educativo es el conjunto de medidas, acciones y recursos que favorecen que la institución educativa o programas educativos o redes en cada ciclo, nivel, modalidad y etapa atiendan a la diversidad de demandas educativas de la población estudiantil. Ese es un apoyo educativo. Entonces, conjunto de medidas, acciones y recursos. También existen tipos de apoyos educativos, ¿sí? Que los vamos a, la siguiente va para poderlos, algunos ejemplos. Tenemos ahí apoyos socioemocionales que están relacionados más con las acciones de buscar fortalecer las habilidades socioemocionales, ¿no? A los estudiantes, por ejemplo, brindándole un kit de bienestar emocional o conformando parejas de trabajo donde los niños puedan sentirse cercanos y confíen y se sientan seguros, que eso es importantísimo para el aprendizaje, ¿verdad? Los apoyos organizacionales pueden ser también diversos, como ajustes que se realizan en la distribución de los espacios para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la realización de actividades de coordinación, organización entre docentes o incluso acciones también para sensibilizar a la comunidad educativa. De acondicionamiento, ¿qué tipo de apoyos hablamos aquí? Pueden ser de accesibilidad como las rampas, el desplazamiento para que puedan desplazarse en silla de ruedas, los baños accesibles, instalaciones con pasamanos, una buena iluminación, ¿bien? También tiene que ver con los sistemas aumentativos y alternativos como la lengua de señas, los pictogramas y los apoyos pedagógicos que están relacionados con el currículo, con la metodología, con el tiempo, con la evaluación, con el acompañamiento, con las adaptaciones curriculares, de lo cual vamos a hablar más adelante, entre otros. Y también los agentes educativos que consideran los docentes como al equipo directivo, psicólogos o mediadores, ¿no? Promotores, promotoras, terapistas, incluso auxiliares, las familias, son un agente educativo, ¿no? Que y por ejemplo, hay un actor ahora importantísimo que está en el Comité de Bienestar, que es el responsable de inclusión, que es justamente lo hemos considerado ahí, unos puntos. La siguiente, por favor, este agente educativo que es parte de tiene funciones claves, básicamente de coordinar, ¿sí? Él tiene que coordinar y gestionar cómo podemos hacer que la escuela sea acogedora, ¿no? Cómo podemos desarrollar estas culturas, prácticas inclusivas, cómo podemos coordinar con estos colegas para que el equipo, tanto docentes y equipo directivos, puedan también capacitarse, hacer los ajustes, las adaptaciones, que puedan coordinar con el equipo SANE si hubiera, y si no hubiera, buscar otro tipo de aliados, desarrollar algún tipo de actividades relacionadas con el fortalecimiento y la sensibilización, fortalecimiento de capacidades para sensibilizar a la comunidad educativa frente a la atención a la diversidad, en fin, motivar, ¿no? Es más un gestor para que se den las condiciones, se desarrolle el proceso de inclusión y atención a la diversidad. Bien, la siguiente, me gustaría avanzar un poquito para entrar ya a las adaptaciones curriculares. Bien, entonces, ya el punto 3, que tiene que ver con el tercer módulo de esta herramienta, nos lleva a las adaptaciones curriculares, ¿no? Que este es un apoyo para la inclusión, eh, voy a explicar brevemente cómo se conciben las adaptaciones curriculares en el marco del currículo de la educación básica, ¿sí? Básica regular. Entonces, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Según la resolución viceministerial 222 del 2021, define las adaptaciones curriculares como aquellos
ajustes y o modificaciones que se realizan en el currículo para garantizar una atención personalizada. Repito, es para para el estudiante que lo requiera, no es para todos, y que reconoce y valora las potencialidades del estudiante. Minimiza o elimina las barreras educativas que limitan el aprendizaje y participación para desarrollar las competencias establecidas en el currículo. O sea, estas actuaciones curriculares son parte de la diversificación, un nivel del proceso de diversificación curricular, y se realiza al estudiante que lo requiere. Repito, no es para todos los estudiantes, sino para aquel que después de haber realizado el proceso de adecuación curricular a toda mi aula, pues requiere un apoyo curricular específico. La siguiente, por favor. Tengo unos minutos más para poderles dar algunos ejemplos de las formas que pueden hacerse las adaptaciones curriculares, ¿no? En la herramienta ustedes la van a encontrar con ejemplos detallados, ¿no? Entonces, yo les pido que por favor puedan revisar, puedan acceder a esta herramienta que es sumamente valiosa. Entonces, tenemos la primera, que es la adaptación de acceso, que son estos cambios y modificaciones que se van a hacer para aprovechar los espacios educativos, facilitar la comunicación, la movilidad o el desplazamiento del estudiante. Están, por ejemplo, relacionadas con la infraestructura, el mobiliario, recursos educativos, tecnológicos, ¿no? Hablamos de que por ejemplo, a nivel de infraestructura, que se encuentren rampas que faciliten el desplazamiento, los pasamanos en los baños, que si se requiere se haga uso del sistema alternativo de comunicación como pictogramas, ¿no? Sistemas de comunicación de intercambio de figuras como las PECs, o si se requiere, por ejemplo, intérprete de lengua de señas, algunas apps importantes que también permiten el acceso, y algunos materiales específicos, ¿no? Como regleta, punzón, una lupa, una grabadora, textos en sistema braille si hubiera algún niño con discapacidad visual, ¿no? O material en alto relieve, en fin. Esas son adaptaciones de acceso. La siguiente, las adaptaciones pedagógicas son las que están relacionadas a los cambios o modificaciones en la metodología, en la estrategia, en los materiales educativos, de evaluación, que permiten la participación e interacción del estudiante en el proceso y logro de los aprendizajes. Por ejemplo, el ajuste, en- podríamos decir que una forma de adaptación es el agrupamientos que faciliten la interacción entre los estudiantes. También podría ser implica adaptar material pedagógico, se puede proporcionar opciones para que escuchar a través de audios, o que el niño pueda acceder a la información a través de audios, pero no solamente a través de audios, también se le puede dar a través de material impreso, videos, algún otro medio digitalizado, eh, proveer de textos que usen letras más grandes, ¿sí? Algunos niños de pronto tienen baja visión y requieren, ¿sí? Requieren que las letras sean más grandes, o los niños que tienen algún tipo requieren mayores apoyos para mantener la atención y concentración. También permitir, por ejemplo, ver un resumen de la actividad. Si hay un texto largo, también tienen que hacer el resumen de alguna lectura, pues podrían hacer ellos organizadores gráficos, ¿sí? em, Formas en que yo pueda ir ajustando, que pueda hacer algún cambio para poder atender a esta diversidad, a estas características también. No es que el niño no quiera hacerlo, sino que pronto requiere, ¿sí? Requiere de estas adaptaciones. Por ejemplo, dividir una experiencia de aprendizaje en pequeños momentos, hacer pausa de una actividad a otra, secuencial, ¿no? Podemos hacer algunas pausas, o si yo me doy cuenta que el niño requiere un tiempo adicional, tener esta flexibilidad de darle un tiempo mayor, o empezar a ayudarle indicándole, faltan 5 minutos, ya quedan 3 minutos, que también tenga una manera de poder hacer algún tipo de adaptación pedagógica, porque son como apoyos que yo le voy a ir dando para que él pueda avanzar, ¿no? Hacer preguntas y repreguntas, ¿sí? Que de pronto yo digo, sí, es que ya todos mis niños lo saben, pero yo puedo hacer preguntas y repreguntas justo por aquellos o aquel estudiante que requiere quizás un poquito o mayor apoyo, ¿no?
Entonces aquí ustedes, como les digo, van a poder encontrar también varios ejemplos sobre adaptaciones pedagógicas, ¿sí? Y luego las adaptaciones curriculares, ya que evidentemente tendríamos que desarrollar un taller específicamente para ello. Voy a tratar de explicar cómo es que, según también la norma, las formas, ¿no?, que nos permiten hacer una adaptación curricular. Entonces, ¿qué es una adaptación curricular? Se refiere a los ajustes y o modificaciones que se realizan en la propuesta curricular que va a permitir atender de manera personalizada al estudiante que lo requiera, minimizando o eliminando aquellas barreras o obstáculos que van a limitar el aprendizaje y la participación, ¿sí? Para que pueda desarrollar o seguir avanzando en el desarrollo de las competencias establecidas en el currículo. Entonces, ¿cómo estas adaptaciones pueden hacerse de la siguiente manera? 1, priorizando competencias. 2, flexibilizando el nivel de desarrollo alcanzado por la o el estudiante. Y 3, modificando los desempeños. ¿Sí? Son 3 formas en que podemos hacer las adaptaciones curriculares. Entonces, cuando yo hablo de priorizar competencias, que es una de las primeras maneras que tenemos de hacerlas, implica analizar al grupo de competencias y seleccionar aquella que desarrollará la o el estudiante, es decir, cuál voy a priorizar. Un criterio puede ser que la competencia sea la base para el desarrollo de otras, es decir, que resulte más pertinente para que a partir de esa competencia logre avanzar en las demás. Esta priorización dependerá ¿de qué? De las características, condiciones de las y los estudiantes, así como sus avances y desafíos. Por ejemplo, creo que todavía nos quedan unos minutitos. Es importante aquí, por ejemplo, ¿cuándo priorizo? Yo he puesto ahí en el ejemplo algo un poco más de pronto que pueda ser entendido con mayor facilidad. Un niño que ha tenido o que tiene una dificultad motora, que está en silla de ruedas y por prescripción médica, sí, por prescripción, no es que los chicos que están en silla de ruedas no puedan moverse, puedan mover su cuerpo, no. Pero en este caso, si el estudiante por una prescripción médica no puede desarrollar movimientos o una interacción a través de sus habilidades sociomotrices, entonces cuando tenga que desarrollar las competencias del área de educación física, que tiene tres competencias, uno puede decir, entonces, que no desarrolle ninguna. No, yo tengo que evaluar, analizar, uno, ¿qué me pide la competencia? ¿Cuáles son estos estándares y estos desempeños que me propone la competencia? Analizarlos. Y después que yo he analizado, y según el caso, por ejemplo, de este niño, que no puede hacer ningún esfuerzo físico porque podría poner en riesgo su salud por un tiempo quizás, es temporal, entonces yo como maestra diré, bueno, vamos a priorizar de las 3, ¿cuál de estas puede realizar? ¿Cuál de estas sí podría? Entonces priorizo. ¿Cuál? Asume una vida saludable, ¿cierto? Entonces, que esta competencia no le implica, si uno lee la competencia, no le implica, ¿sí?, necesariamente hacer movimientos o destrezas que podrían poner en riesgo. Entonces, yo voy a priorizar. A esto le llamamos una priorización de competencias. Cuando hablo de una flexibilización en el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante, 2, la adaptación curricular 2, implica ajustar el nivel de desarrollo de la competencia, es decir, considerar que la o el estudiante pueda presentar un nivel de desarrollo de la competencia distante o diferente de su grupo clase. Es decir, yo puedo estar en cuarto ciclo, pero mi niño puede tener un nivel de desarrollo de 3, de un desarrollo 3. Entonces, no podría exigirle a él que el mismo desarrollo de la competencia que los demás porque su nivel de desarrollo es distante. Su zona próxima es muy distante. Evidentemente, si yo le exijo eso, no va a poder, evidentemente no va a poder él lograr avanzar porque es muy distante y lo que se le está exigiendo está por encima de lo que él realmente, de su desarrollo de la competencia. Entonces, a eso le llamamos flexibilizar el nivel de desarrollo, identificar su nivel de desarrollo de la competencia y ayudarlo para que él siga dándole los apoyos, para que él siga avanzando, ¿no? No es que se quede ahí, sino que él tiene que seguir avanzando a su ritmo,
sí, con las ayudas, pero tiene que seguir avanzando. ¿Ya? Y la última, que es la modificación, de modificar los desempeños. Aquí hay ajustes o modificaciones en los desempeños. Pueden ser de omisión o de incorporación. Una vez que se ha identificado el nivel de desarrollo de la competencia, analizo, ¿sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo en ese nivel de desarrollo de la competencia? Analizo los desempeños y determino si así como está, perfecto, el niño va a poder desarrollarlo, perfecto. Si requiere que yo haga algún tipo de ajuste o alguna omisión, ¿sí? Porque el niño, por ejemplo, todavía él está aprendiendo eh, tiene un lenguaje todavía, un vocabulario reducido, quizás pues va a tener que solamente expresarse con un lenguaje familiar si es un niño pequeño, ¿no? No le voy a poder exigir, va a poder expresarse sí, pero su lenguaje o la forma de expresión va a ser, no va a ser tan exigente como la que yo podría para exigir a los niños de su nivel, ¿no? Entonces yo podría hacer algunas modificaciones sin tener que cambiar todo, solo algunas modificaciones, porque es lo que el niño requiere. Entonces, ¿puedo modificarlo? Sí, claro que puedo modificarlo, ¿no? ¿Puedo omitir? Sí, puedo omitirlo, ¿sí? También. ¿Sí? Entonces, estos son las tres formas que podemos hacer adaptaciones curriculares. Lo que por lo general, sí, yo he notado en muchas de las visitas que he realizado en las escuelas, es que generalmente pensamos que estas adaptaciones las tienen que realizar solamente personas especializadas. Es verdad que en algunos casos se requiere de apoyo especializado, pero no en todos los casos. Si yo miro las adaptaciones de acceso y las pedagógicas, tienen que ver netamente con la gestión que se tenga que hacer en la escuela y también tiene que ver con la habilidad y con la formación de un docente, porque tiene que ver con la metodología de trabajo. Quizás en el caso de las adaptaciones curriculares, necesitamos un trabajo un poco más, quizás de dialogarlo con otros docentes, ¿no? Un trabajo colegiado, quizás la orientación del equipo SANE si lo hubiera, o gestionar el apoyo de algún otro un especialista que pueda también tener dominio y poder ir viendo cuáles son estos ajustes que yo podría ir haciendo en materia de adaptación curricular para un caso de un niño o una niña que lo requiere. Entonces, incluso maestras, maestros, a veces solo haciendo adaptaciones de acceso ya podemos lograr que el niño pueda acceder al aprendizaje. Y si de pronto no es suficiente de acceso, haciéndolas pedagógicas, dándole distintas formas, opciones, utilizando una metodología más acotada quizás al estudiante, em, utilizando metodologías más activas, participativas, colaborativas, podemos lograr que este estudiante que requiere un apoyo mayor, pues tenga el acceso al aprendizaje. No necesariamente tenemos que llegar a la modificación o a una adaptación curricular propiamente, ¿no? Pueden ser algunos casos quizás que sí lo requieran, pero en muchos de los casos que pueden necesitar una adaptación están a nivel de acceso y están a nivel pedagógico. Yo estoy segura que muchas de las cosas que he dicho a nivel pedagógico es de dominio de ustedes, que ustedes lo conocen. Solo es saber, por ejemplo, conocer, ¿sí? Las características de los estudiantes, qué fortalezas tienen, cuáles son estos desafíos que tienen, para ir identificando también cuáles podrían ser estas adaptaciones que él va a requerir. ¿Sí? La siguiente creo que ya ahí quedamos, ¿hay algo más? Bueno, ahí está el link de la herramienta, es decir, pueden ustedes, donde van a acceder, no sé si esa luego también la pueden compartir por el chat o lo vamos a mandar creo que con un paquetito, ¿verdad? Entonces, ustedes puedan apropiarse de esta herramienta y si requieren o demandan, tienen mayor interés, podríamos programar alguna otra asistencia técnica para ver netamente lo que son las adaptaciones, pero obviamente teníamos que tener este primer encuentro para luego poder acercarnos ya de manera mucho más específica. Y creo que la herramienta de por sí ya está diseñada en esa lógica con ejemplos y con casuísticas para que ustedes en este proceso de irse apropiando, pues ya de por sí les ayude a poder atender a la diversidad o a aquellos estudiantes que requieren de una adaptación
curricular. Bien, bueno, ahora muchísimas gracias. Esto es cuanto yo quería compartir con ustedes, esta herramienta del nivel de educación primaria. Y bueno, si hay ya preguntas, voy a ver, vamos a ir revisando. Recordar a los participantes que Ajá, aún no han completado la asistencia, porque tenemos de todos los que están, los que han asistido, no todos han hecho el registro, por favor, recordarles que deben hacer el registro de asistencia. ya. Y también ya está en el chat el registro de la encuesta de satisfacción, a través del cual podrán acceder al material presentado el día de hoy por la especialista Johanna. Hay algunos que están levantando su Sí, manito, por favor, decirle que pueden escribir en el chat para poder de esa manera, ¿no? Recabar sus inquietudes, preguntas y la especialista lo pueda absolver. Muchas gracias. sí, puedo ir ya respondiendo algunos, hay una consulta importante, puedo ya empezar, ¿no, Marle? Sí, Sí, Marlene, si sí, sí, me sí, das, y ya. sí, Sí, adelante. hay justo ese es el que me imaginaba, el de adaptaciones curriculares, ¿no? Que algunos profesores ahí me han hecho una consulta. Voy a, mm, me dan un minutito, quiero saber de dónde. Ok, el profesor Javier Castro, muchísimas gracias, profesor, por la pregunta, es sumamente importante. Sí, la norma, por eso yo citaba la norma, la 222, que es la resolución ministerial, cuando habla de los procesos de adaptación, de diversificación, siendo uno el de adaptación curricular, sí nos establece las formas en que uno puede hacer la adaptación curricular. La precisión es la que hacen todos los maestros cuando planifican, ¿cierto? Eso lo hacen todos los maestros, es parte de su quehacer. Pero cuando yo hablo de una adaptación, puedo agregar, por ejemplo, si el niño, por ejemplo, yo digo, ¿no? Que exprese sus características físicas, habilidades, gustos, que explica, ¿no? Yo podría poner en la medida de sus posibilidades o también podría decir con apoyo, con diversos apoyos o con diversos materiales, porque de pronto el niño quiere explicar, pero pero para explicar el niño requiere de algunos pictogramas, de unos PEC, por ejemplo, si tienes un niño con eh, TEA o autismo, algún problema todavía en la comunicación, y él para expresarse necesita imágenes, figuras, pues yo puedo hacer esa precisión o esa, en todo caso, esa modificación en el desempeño para que cuando plantee mi actividad diga, sí, perfecto, él va a expresar sus características físicas, sus habilidades o lo que le gusta, pero lo va a hacer utilizando imágenes o apoyos, ¿no? Apoyos sencillamente, porque pueden ser apoyos visuales, pueden ser de pronto apoyos auditivos, ¿no? O un video, él puede expresarlo de diversas maneras. Lo importante es que quizás no lo va a poder hacer de manera verbal, quizás, pero lo puede apoyarse, por ejemplo, lo puede hacer a través de gestos. Entonces, ¿yo podría hacer esa modificación en el desempeño en el caso de este niño? Sí, podría hacerlo, porque los demás lo van a hacer de una manera como lo hacen todos, ¿no? Que empiezan a contar, lo empiezan de manera oral. Pero en el caso de él, sí, justo él para hacerlo necesita un apoyo. Entonces estoy haciendo una adaptación curricular. Vamos a ver si hay otra consulta. Eh, sí, no, a ver, Ya no tenemos creo que consultas. esa es la consulta. Como les Sí, decía, la cartilla de orientación tiene un bloque cuando hablamos de las actuaciones curriculares, ¿sí? Donde describe y pone ejemplos, ¿no? Casos, para que ustedes puedan ver en qué momento omito, cuándo es que yo agrego, ¿sí? Cuándo es que digo, hasta aquí puede avanzar, ¿no? El estudiante, ¿no?
y de acuerdo, evidentemente, a la característica del niño, ¿no? De acuerdo a eso es que yo hago el ajuste, de acuerdo a cuáles son estas fortalezas que él tiene, pero también a cuáles son los retos que todavía él tiene que enfrentar, ¿no? Dependiendo del nivel. Por ejemplo, un niño que está en primer grado y que él tiene que escribir diversos tipos de texto, dice así el desempeño, ¿no? Escribe diversos tipos de texto adecuando al destinatario y tipo textual de acuerdo con el propósito comunicativo e incorporando un vocabulario pertinente, así como algunos términos propios de los campos del saber. Estoy leyendo un desempeño. Entonces, yo podría, de acuerdo a la necesidad del niño, por ejemplo, si todavía no tiene el nivel eh, no está en este nivel, yo podría decir que él escribe sí, pero con apoyo, diversos tipos de texto, ¿m? Utilizando con regularidad el sistema de escritura, pero no puedo decir en el nivel alfabético porque el niño todavía no lo ha logrado. Entonces yo podría ir haciendo adaptaciones, sí, cuando habla de incorporar un vocabulario pertinente, y si el niño todavía no tiene un vocabulario pertinente, yo puedo decir incorporar un vocabulario sencillo, de uso frecuente, porque es lo que él va a poder lograr. Entonces yo puedo ir haciendo estos ajustes, estas modificaciones, de acuerdo a lo que, de acuerdo a estas características de mis estudiantes, ¿no? Entonces, es un poco para la pregunta que ha hecho el profesor Marlene, pero veo que si no hay otra consulta, ¿no? Sí, esa es la única consulta. Sí, están surgiendo preguntas, pero Ya, ahorita tenemos ya otra macrorregión que nos está esperando. eh, y ok, sí, sí, básicamente no, las preguntas están en relación a las aptitudes curriculares. Liliana también nos ha pedido que se especifique y vamos a tomarlo en cuenta vamos a recoger estas preguntas y hacer otra asistencia técnica. Vamos a comprometer a Johanna para sí, poder sí, atender sí, estas preguntas. Y más bien, gracias. sí, recordar a los participantes que para acceder al material, también ya está el enlace del material de la herramienta curricular, adaptaciones curriculares, orientaciones para las adaptaciones curriculares, ya está en el chat, en lo cual lo pueden descargar, pero también ustedes pueden acceder a la presentación utilizada el día de hoy al completar su encuesta de satisfacción y el registro de su asistencia. Entonces, con nosotros, Macro Norte y Centro, ha sido eso todo por hoy. Muchísimas gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.